Saludos a todos, a todas. Hoy aquí en el grupo de Alquimia Dorada. A ver qué tal se nos da el encuentro de hoy presentando este nuevo grupo. Un espacio, vamos a decir, para, bueno, pues compartir información, eh, prácticas, alguna que otra técnica, maneras de entender o vivir la vida que vamos a ir desarrollando en diferentes encuentros. Ahí, bueno, pues irán abriendo los espacios para ir entregando todo ese contenido, principalmente, bueno, pues con la intención de, vamos a decir, facilitar el proceso de autoconocimiento, de desarrollo personal y por sobre todo de una trascendencia, vamos a denominar espiritual, ¿ya? Así es que el día de hoy vamos a hacer una, bueno, pues una presentación, una puesta en escena de una mirada, de un entendimiento que surge a raíz de una propia experiencia, que surge a raíz de un camino recorrido, de, bueno, pues de una vida transitada con cierta intención. Afortunadamente, bueno, pues también en diferentes lugares, con diferentes personas, mentores, maestros que, bueno, pues que me han ido conduciendo al interior de ese camino. Entonces, el día de hoy sí les quiero compartir no solamente mi experiencia, sino una experiencia que muchos otros han contado, han hablado en diferentes escritos, diferentes tradiciones. Le voy a dar como una introducción a través de una alegoría y a raíz de ahí vamos a, bueno, pues a ir desarrollando toda la temática del día de hoy. Lo importante para nosotros, al menos en el grupo y por mi parte, va a ser intentar desde mí facilitar la transmisión del contenido, de los conceptos, de las ideas que vamos a ir desarrollando, que vamos a ir elaborando y que van a sustentar todo el trabajo que a través de esta plataforma se va a intentar desarrollar. Es decir, que eh, me voy a permitir a mí mismo no utilizar eh, conceptos o no utilizar terminologías, vamos a definirlas como esotéricas o como herméticas. Voy a intentar, evidentemente, en la medida de mis posibilidades, simplificar el lenguaje, dar a conocer ciertos procesos que a veces en textos pues están ocultos, se escriben entre líneas. Evidentemente, no todo lo que se escribe en un libro es verdad y no todas las verdades se escriben en un libro. Entonces, eh, bueno, pues a la hora de decidir crear este espacio y transmitir eh, bueno, pues ciertos conocimientos que evidentemente ya les digo que vienen a raíz de una experiencia personal, pues sí utilizar, bueno, pues un lenguaje accesible, que sea una terminología fácil, vamos a decir, de comprender, de adquirir y no caer en esa tentación de utilizar ciertos términos, utilizar ciertas palabras, cierto vocabulario que a veces generan como mucha relevancia, ¿no?, en el mensaje que se está dando o en la entrega de conocimientos que se está realizando y a veces no van acompañados de una experiencia personal o no van acompañados de una vivencia. Entonces, dentro de este camino, dentro de esta relación, ¿no?, donde hay un profesor, un alumno, dentro de todo esto que llamamos aprendizaje o enseñanza, pues a veces caemos bueno, pues en determinadas situaciones donde
se le da valor a cómo se dice por el tipo de terminología o por el tipo de conceptos que se utilizan. Es decir, nos quedamos atrapados en la apariencia, en eso que es externo, ¿de acuerdo? Y no le damos valor a lo mejor a lo que hay detrás de todas esas palabras, de todos esos conceptos que se están utilizando, y entonces no logramos percibir realmente si la persona que está transmitiendo tiene o no tiene esa experiencia de la que está hablando, ¿no? Entonces a veces le damos, como digo, mucho valor a, pues, a palabras, a terminologías, a conceptos, y nos olvidamos de que realmente el valor está en la experiencia que tanto esos conceptos o esas palabras o terminologías hablan, ¿de acuerdo? Entonces el día de hoy vamos a ver si nos salimos de todas esas, considero que trampas, ¿de acuerdo? Y podemos transmitir un mensaje que se logra adquirir desde el fondo del mensaje, desde la raíz del mensaje y no tanto en su apariencia o no tanto en la dinámica coloquial que se vaya construyendo el encuentro de hoy, ¿ya? Lo digo porque a lo mejor llega gente, ve el vídeo hoy, otro día, y no falta que se hagan comentarios o que se hagan críticas eh, porque no se utilizan ciertas palabras, porque uno a lo mejor no es riguroso a la hora de transmitir cierto conocimiento. Bueno, pues lo tradicional es maravilloso, a mí en lo personal me encanta cómo sacamos eso que es tradicional, ¿no? Y lo adaptamos a la época en la que nos encontramos, me parece una maniobra magistral y evidentemente, bueno, pues se le va a dar valor a lo ortodoxo, pero es cierto que, bueno, pues a veces ese mundo ortodoxo se queda sin la esencia, ¿no? de todo ese mensaje, entonces por más que uno vaya a leer un libro y luego lo repita, lo recita, casi casi de forma memorizada y de forma automatizada, pues no significa que realmente hay una experiencia detrás de todo eso de lo que se está hablando. Entonces, bueno, confío en que nos vayamos conociendo, que podamos ir compartiendo desde este enfoque, desde esta mirada, un conocimiento experiencial y que sobre todo el valor de todo ello pues va a radicar en lo que si alguien se decide a utilizarlo y a ponerlo en práctica, que genera en su vida. Ahí va a estar el foco de atención y no tanto en el personaje que entrega la información o no tanto en la manera en la que se entrega la información, sino en qué genera esa información en ese receptor. Entonces, bueno, como les decía, el día de hoy les quiero contar una alegoría para comenzar y de ahí ir desarrollando este primer encuentro que viene a ser una introducción, ¿de acuerdo? Una presentación que va a sostener, bueno, pues toda la intención de mantener este espacio abierto, este espacio de alquimia dorada abierto. Si imaginamos, ¿de acuerdo?, a las primeras sociedades, vamos a decir, humanas, ¿ya? Sociedades que, bueno, pues vivían en grupos y se relacionaban, bueno, pues a través de un vínculo de cooperación y vamos a decir que eran sociedades recolectoras, ¿no? Trashumaban, trashumantes, ¿no? Sobre el planeta, caminaban, recorrían, buscando mejores climas o buscando mejor alimentación. Es decir, que vivían, bueno, pues en una conexión, vamos a decir, profunda con la naturaleza y recorrían, ¿no? Eh, sobre el planeta, pues, vamos a decir, en búsqueda de una calidad de vida, para aquella época, evidentemente, eh, gratificante y que pudieran sostener, ¿no?, en toda su experiencia, pues unas sensaciones, vamos a decir, agradables. Esto hacía que a la hora de recorrer territorios, bueno, pues al igual
que cuando vamos a subir a una montaña y ese que sube va a ir dejando, ¿no?, ciertas señales para ese segundo, ese tercero, para los siguientes que vayan a querer subir a esa montaña, pues a lo mejor encuentren una ruta de fácil acceso porque ya hubo alguien que recorrió esa senda, ese camino y llegó a través de él a esa cima o a esa cumbre. Entonces estas sociedades, bueno, pues también utilizaban este tipo de simbología, este tipo de hitos, ¿no?, este tipo de señales, ¿de acuerdo? Para que época tras época, vamos a decir primavera tras primavera, después desde el hielo, pues poder a lo mejor identificar dónde se iba a encontrar un alimento o dónde se iba a encontrar un sol que calentara el cuerpo, donde se podía encontrar agua, por donde a lo mejor no había que pasar, es decir, señales que facilitaban al colectivo que viniera después, ¿de acuerdo?, recorrer un camino que para ellos pues había, bueno, pues sido más o menos complejo porque caminaban sobre un, bueno, pues sobre un mundo, vamos a decir, desconocido. Entonces, en términos de evolución, pues la evolución se acelera en el sentido de que a raíz de estas simbologías, a raíz de estos hitos, a raíz de, bueno, pues todas estas señales, esos seres humanos que venían detrás, pues podían tener un paso más ligero, más acelerado, puesto que sabían por dónde transitar, sabían por dónde no hacerlo, y de esta forma, bueno, pues iban mejorando esa calidad de vida y también pudiéramos decir incluso esa esperanza de vida, ¿de acuerdo? Si se encontraban con alguna caverna donde habitaban ciertos animales que podrían ser depredadores para el ser humano, pues si se ponían señales para alejarse de esos lugares, pues evidentemente se evitaba cierto riesgo de un contacto con este tipo de animales, ¿no? Entonces, si sostenemos esa imagen donde, bueno, pues el ser humano no solamente transita su camino, sino que en ese transitar, esa empatía emocional con su semejante le lleva a dejar señales en ese camino para que el otro, bueno, pues pueda recorrerlo con cierta comodidad o con cierta facilidad, si lo compara con su situación frente a ese desconocido, de alguna otra manera, si toda esta historia que les acabo de contar la podemos visualizar en un aspecto terrenal, de alguna otra manera también en un aspecto celestial, en un aspecto trascendental, en un aspecto espiritual, pues el ser humano también ha ido dejando señales, ha ido mostrando, ¿no?, cómo es ese camino, ha ido facilitando a un otro poder recorrer, poder adentrarse en ese camino, profundizar en ello, y como hacía ese, bueno, montañero, montañera que subía a esa montaña, a esa cima, a esa cumbre, pues que también un otro pueda llegar, ¿no?, a contemplar la vida desde esa altitud, desde esa cima, desde esa cumbre. Entonces no solamente el ser humano en su mirada terrenal ha ido generando esa relación con sus descendientes o con sus generaciones, vamos a decir, posteriores, sino que también en ese plano espiritual o celestial, pues de igual manera se han ido dejando esas señales, se han ido contando, bueno, pues esas etapas o esas fases que contempla ese camino que llamamos espiritual. Si se han dado cuenta, el grupo de Alquimia Dorada tiene en su imagen de cabecera, tiene el pez koi, ¿de acuerdo? Y la historia del pez koi habla de un pez que, bueno, pues se sale, ¿no?, de un estilo de vida asociado, ¿no?, a lo que aparentemente es su naturaleza, ¿ya? Algo parecido a aquella gaviota, ¿no?, famosa de San Juan, ¿cómo era? Salvador Gaviota.
Se sale, ¿no?, de esas costumbres, se sale de ese cotidiano y comienza a recorrer un camino ascendente en contra de la corriente del río. Se dice en esa historia que, bueno, pues después de superar dificultades, después de superar ciertas pruebas, después de sostener su intención, que evidentemente para el colectivo de otros COIs que lo estaban viendo, pues era una auténtica locura lo que estaba haciendo y lo que quería eh, lograr o a donde quería llegar, pues a la hora de sostener su propia locura, vamos a decir, pues se dice que llega, ¿no?, como a la fuente donde emana el agua, a ese manantial donde surge ese agua y, bueno, pues se encuentra con lo que se llamaba la puerta del dragón y el pez koi se convierte en dragón, sabiendo que el dragón para esta cultura, en este caso oriental, china, tiene un simbolismo muy diferente al que se le da en Occidente a ese animal, está vinculado a, bueno, pues a esos planos o aspectos celestiales y, claro, que un pez koi pues transite todo ese camino y se convierta en el dragón, pues refleja en esa historia, ¿no?, la capacidad, ¿no?, que a veces un individuo puede tener para salirse de una realidad compartida, que si bien es cierto puede ser placentera y gozosa, bien pudiera dejar la sensación de que hay algo más aparte de esa vida que ahí se comparte. Entonces, esa historia del pez koi convirtiéndose en dragón nos habla de un proceso de transformación de ese pez, ¿no?, que se convierte en dragón. Así que esa historia está detrás de ese símbolo del pez koi que da o pone rostro a este grupo de la alquimia dorada. Hay otro símbolo, ¿de acuerdo? Si, si se dan cuenta, tengo otro grupo, o a través de Tao Mentoring se ha construido otro grupo que forma parte también de esta tradición oriental, está vinculado al I Ching, y en él, tanto en ese grupo del I Ching como propiamente la imagen de Tao Mentoring, pues tiene la imagen del caparazón de una tortuga, que si observamos la forma de ese caparazón, bueno, pues representa una de las frecuencias que a través de la ciencia de la cimática muestra, ¿no?, cómo se relaciona el sonido, la vibración con la materia. Entonces ese símbolo del caparazón de tortuga, que se dice, o algunos dicen que depende del lugar donde se encuentre la tortuga o el tipo de vida que lleve, eh, los dibujos, las formas de su caparazón cambian, ¿no? Son un poquito camaleónicas, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de que ese caparazón representa las transformaciones, los cambios que al interior de ese camino que el pez koi recorre va a experimentar. Entonces tenemos un símbolo que habla propiamente del camino y del caminante y otro símbolo que habla propiamente de las experiencias que van a ocurrir dentro de ese camino y de las transformaciones que van a acontecer dentro de ese camino. Todos nosotros, bueno, pues si observamos de forma natural, biológica, pues tenemos un nacimiento, independientemente de cómo éste sea, pasamos por ese proceso, ¿de acuerdo? Todos los que estamos aquí. Igual que todos los que estamos aquí, pasamos por el proceso de sacar unos dientes de leche que se dicen, esos dientes se nos caen, aparecen otros, es decir, hay ciertos procesos o ciertas etapas por las que todos pasamos y pudiéramos atribuirles un sentido biológico, y también hay otras etapas, otros procesos que todos pasamos que ya no están asociados al plan terrenal, sino que están asociados a eso que llamamos plan celestial. Así es que esos procesos de cambio, esos procesos de mutación van a estar representados a través de ese caparazón de tortuga. Un animal que, si bien antes veíamos al pez koi, bueno, pues con todas esas características que le van a permitir nadar contracorriente, perseverancia, autoconfianza, determinación, en fin, muchas cualidades que podemos encontrar en esa historia,
también en la tortuga, y sobre todo cuando la vemos en el agua, ¿no? Surge la vida, pues vemos que es un animal que se entrega a esas corrientes marinas, que no emplea su energía para nadar, que no emplea su energía para buscar alimento, sino que se entrega a esa corriente marina confiando en que dentro de ese flujo va a encontrar todo lo que necesita para, bueno, pues preservar su vida. De ahí que a esa tortuga pues se le den cualidades como de sabiduría, se le den cualidades de longevidad, cualidades que vamos a tener que ir adquiriendo para que nuestro proceso, como el del pez koi, pues pueda ir consolidando esas fases, esas etapas que vamos a ir transitando en ese camino espiritual. Así que con esas dos imágenes como símbolo, vamos a sostener los trabajos que tanto en este grupo de Alquimia Dorama y en el grupo de Liching, el punto que nos une, vamos a ir entregando en estos diferentes encuentros. Entonces, como les decía, el día de hoy, con esta imagen, ¿no?, de esos colectivos humanos que iban generando bueno, pues todo este simbolismo al interior de ese camino de transhumancia para que un otro no se perdiera, para que un otro lograra encontrar el agua, pudiera evitar ciertos peligros, pues de igual manera hoy vamos a hablar, ¿de acuerdo?, de todo ese proceso que el pez koi vive y todo ese proceso que a través, ¿no?, de ese caparazón de tortuga, pues podemos observar para ver a lo mejor dónde nos encontramos, para poder ver tal vez de dónde venimos y también para poder conocer o saber, ya no tanto intuir, sino tener alguna que otra certeza de para dónde vamos. Entonces, con esa historia, que confío que sostengan en su imagen mental, vamos a hablar de, bueno, pues de quién es o de quién puede ser el que recorra ese camino, ¿de acuerdo? Sin entrar en definir, vamos a decir, como aspectos de personalidad, o como hacen a lo mejor ciertas tradiciones o ciertas metodologías donde le ponen mucho enfoque a definir qué aspectos de la personalidad me definen como individuo, o, bueno, sin entrar ahí, que considero que es una energía, bueno, ya muy lejana, ¿no?, de todo esto que es lo que queremos recorrer y transitar. Vamos a hablar de tres principales caminantes, ¿de acuerdo? Tenemos a esa estructura que llamamos ego, ¿ya?, que pudiéramos decir que es una estructura psíquica que tiene esos aspectos de personalidad que, bueno, pues diferentes tradiciones, diferentes sistemas, tanto de psicología como de autoconocimiento, desarrollo personal, han intentado definir de una u otra manera, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esa estructura del ego que, bueno, pues va a recorrer quizás no todo el camino, pero sí una parte de ese camino, ¿ya? Tenemos otra estructura que ciertas tradiciones o ciertas culturas, bueno, pues también reconocen que existe o que forma parte de esta experiencia que llamamos humana, que es el alma o el espíritu. Nosotros podemos entender el alma y el espíritu como esa parte no sustancial que forma al ser humano y que es esa parte, vamos a llamarla eternal, ¿no? Y que, bueno, pues se le atribuye su propia experiencia más allá de la que el propio cuerpo vive, ¿ya? No todas las tradiciones aceptan la existencia del alma o del espíritu y no todas las tradiciones aceptan el mismo tipo de vida para el alma o para el espíritu. Por ejemplo, tradiciones monoteístas occidentales pueden considerar válida la existencia del alma, de hecho sostienen mucha de su ideología, mucha de su filosofía,
mucha de su metafísica la sostienen gracias a que el alma existe, pero consideran que, bueno, pues el alma, eh, igual que el cuerpo, es finita, ¿de acuerdo? Y hay otras tradiciones que no contemplan esta creencia, luego vamos a hablar un poquito más específico de ello, y contemplan que ese alma, pues, bueno, pues tiene un proceso de idas y venidas a esta experiencia humana. Hay otro, eh, vamos a decir, como veníamos contando, eh, otro caminante al interior de ese viaje del Pescoy, que vendría a ser el ser, ¿ya? Para el mundo occidental, el ser y el no ser, esas preguntas que se hacía Shakespeare, ha sido un quebradero de cabeza hasta tal punto que se eligió o se prefirió suprimirla de la ecuación metafísica, suprimirla de todo planteamiento filosófico, y en Occidente vamos a decir que no se utiliza o como si no existiera el ser, ¿ya? Frente a las miradas orientales, que no de la India, sino un poquito más al norte, China, Japón, Corea, en fin, donde sí contemplan la existencia del ser, sí contemplan en términos metafísicos la existencia del no ser, que no es una negación del ser, pero sí le dan valor, sí le dan, bueno, pues dentro de esta mirada existencial, sí tiene un espacio relevante, importante, central en toda su metafísica. Es decir, que vamos a evaluar en nosotros, en nuestros sistemas de creencias, en nuestros marcos conceptuales, estos personajes, cómo los tenemos integrados, si realmente existen, no existen y qué características pudieran tener cada uno de ellos, puesto que si no entramos a formularnos ciertas preguntas en relación a ellos, pues dentro de este camino que recorre el pez koi, que somos todos nosotros, pues posiblemente lleguemos a lugares donde no podamos continuar el camino, puesto que no nos estamos posicionando en el personaje apropiado para poder continuar el camino. Iremos entendiendo, o por lo menos mi intención será de poder esclarecer este tipo de reflexiones, ¿ya? A día de hoy, lo importante es considerar a estos tres personajes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para los budistas, pues el que recorre el camino es el ego, ¿de acuerdo? A lo mejor para un hindú, pues puede ser el alma, y a lo mejor para un chino vinculado al Tao puede ser el ser. Y ese camino espiritual les puedo asegurar que es muy diferente si se recorre desde una perspectiva o se recorre desde otra perspectiva, y pudiéramos decir que no todos los transeúntes de ese camino espiritual llegan al mismo lugar o avanzan o profundizan de igual manera en ese camino espiritual, ¿ya? Entonces, para poder aclarar al día de hoy un poquito en relación a estos tres, eh, bueno, pues caminantes, ¿ya? Vamos a hablar de ciertas condiciones, entre comillas, ¿ya? Ciertas condiciones eh, que van a determinar, bueno, pues unos parámetros en los cuales nos movemos, a veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente, y que también, bueno, pues van a liberar o aprisionar a ese caminante al interior de este camino, ¿ya? Uno de ellos es, bueno, pues la reencarnación. Como les decía, para los budistas, pues a lo mejor el que reencarna es el ego, ¿de acuerdo? Un ego que genera ciertos apegos con las estructuras físicas, ya sea con personas, ya sea con el estilo de vida, ya sea con los logros, en fin. Un grado de apego a este plano terrenal o material genera que ese ego, después de todo un proceso, ¿no? Bueno, pues a la hora de soltar el cuerpo físico, experimenta y regresa a una nueva vida. Pero, por ejemplo, esa reencarnación, cuando la vemos al interior de los budistas, ya no se le llama reencarnación, se le llama transmigración.
¿Por qué? La reencarnación habla de, propiamente, ¿de acuerdo? O quizás pudiéramos atribuirlo que ya no es asociado al budismo, sino pudiéramos decir que es asociado al hinduismo en el sentido de que es el alma que vida tras vida regresa a un cuerpo a experimentar la vida desde otra perspectiva, y habla de un proceso que podríamos decir como medio aleatorio, en el sentido de que eh, bien pudiera reencarnar en cualquier cuerpo, ¿de acuerdo? Mientras que la transmigración habla de que en esa reencarnación hay ciertas leyes metafísicas que cuando uno suelta una forma y va a reencarnar en otra, la transmigración le da un matiz y dice que no puede reencarnar en un cuerpo o en una forma menos evolucionada. Entonces se le da como una especie de continuidad a ese camino, a ese proceso espiritual donde sí reencarno, pero el concepto de transmigración me dice que no voy a reencarnar en una fase anterior, no voy a caerme en un proceso que ya superé. Entonces es como que voy consolidando ciertos méritos o ciertos logros espirituales. Sí puedo reencarnar, pero le doy la connotación de que no lo voy a hacer en una estructura o en una fase anterior, por consiguiente ya no es reencarnación y es transmigración. Por ejemplo, para un cristiano, pues sí, el alma existe, pero eso de la reencarnación, mucho menos la transmigración, no. Hay un proceso donde hay un juicio final y después de evaluar a través de ese juicio, pues la experiencia del alma ahí termina, ¿ya? O pudiéramos resumirlo de esta manera, que ningún académico, por lo menos el día de hoy, venga a hacer ciertos comentarios, porque no es la intención de hablar de ninguna de esas tradiciones, sino poder generar una imagen global para que cada uno de nosotros podamos observar, a ver, yo creo o no creo en el alma, creo o no creo en la reencarnación, creo o no creo en la transmigración, no me había dado cuenta de estas diferencias, de estos detalles, voy a ver, voy a observar. Reencarna el ego, reencarna el alma, transmigra el ego, transmigra el alma. Es decir, que tanto uno personaje como el otro puede vivir una u otra particularidad dentro de este camino. Hay otro elemento interesante y bueno, bien controversial dentro de todo este mundo espiritual, que es la resurrección. Sabemos que le guardamos luto al cuerpo después de que le damos como su finalidad en este mundo físico, ¿de acuerdo? Y hay detrás de toda esa historia como la posibilidad de que pudiera levantarse. No se va a levantar de nuevo, no va a resucitar, porque desde uno, desde fuera, pues sabe que su camino en términos espirituales no fue muy avanzado, pero aún así, como hay leyes que desconocemos y hay experiencias que van más allá de nosotros como individuos, bueno, pues veamos si después de 3 días el cuerpo se levanta o no se levanta, si hay o no hay resurrección. Que la resurrección la podemos entender en términos simbólicos, como han hecho ciertas tradiciones o como hacen ciertos maestros, pero también la podemos entender en términos literales. Y ahí es donde viene como a cobrar sentido el concepto de la alquimia, ¿de acuerdo? En el sentido de que si cabe la posibilidad de una resurrección, significa que cabe la posibilidad de liberarse de ciertas leyes terrenales, que la materia o esas leyes físicas estén determinadas por unas leyes metafísicas o espirituales, y a partir de ahí el sentido de la vida pues radica en lograr ciertos cambios, ciertas mutaciones, en recorrer ese camino, como hace el pez koi, a través de todo ese proceso de mutación que refleja ese caparazón de tortuga, y generar así esa alquimia interna, esa transformación interna para acceder a esa posibilidad de
regresar, y regresar a veces en el mismo envase, no en otra vida, en otro cuerpo, ¿de acuerdo? Ahí aparece el concepto de inmortalidad, que a veces pues hemos visto, leído, ya sea libros, películas, historias, cuentos, ¿no? De ese elixir de la inmortalidad, de esa fuente de la vida, de esa píldora mágica, dorada, en fin. Diferentes tradiciones, diferentes culturas, en diferentes momentos, en diferentes épocas, han hablado, ¿de acuerdo?, de esa inmortalidad. Y también ese concepto de inmortalidad vamos a entenderlo, bueno, pues con ciertos matices. Podemos encontrar una inmortalidad donde el alma, después de ese juicio final, pues accede al paraíso. Podemos entender la inmortalidad donde esa conciencia pues accede a un estado de nirvana o una conexión con Brahma. Es decir, podemos entender la inmortalidad en ese aspecto insustancial que estaba asociado al alma o a la conciencia, ¿cierto? Pero también podemos entender la inmortalidad en una connotación material, ¿no? Y ahí, bueno, pues se vuelven a abrir otras, vamos a decir, dos sendas, ¿no? Donde yo puedo buscar, ¿no? Como esa inmortalidad en ese aspecto insustancial, o puedo buscar esa inmortalidad en términos sustanciales, concretos, vamos a decir, biológicos o materiales, ¿ya? A mí me gusta utilizar para este último, vamos a decir, proceso donde, ok, quizás sí hubo alguien que logró esa inmortalidad en ese aspecto insustancial, ¿no?, del espíritu. Y estando allá, pues a lo mejor como el pez koi, ¿no?, se da cuenta de que se convierte en dragón y no se queda allá. Hay historias que hablan de un proceso donde baja, regresa, ¿no? Es decir, que a lo mejor después de acceder a esa inmortalidad del espíritu, pues aparece una comprensión de que también hay la posibilidad de vivirlo y por consiguiente manifestarlo en este plano terrenal. Otro proceso de transformación, de cambio dentro de este camino del que estábamos hablando, donde, como les digo, para mí me gusta utilizar este concepto, acontece un proceso que le denomino sempiterno. Es decir, que sí se acepta que hay un inicio, porque a veces la inmortalidad, cuando la asocio al alma, el alma es eterna, por consiguiente no tiene principio y no tiene final. Pero cuando el proceso acepto que también lo va a vivir esa estructura egoica, y esa estructura egoica está construida a través de esta experiencia humana de esta vida, vinculado a ese ego que tuvo un principio, se puede generar una alquimia donde se libere del final. Ahí aparece el concepto sempiterno. Entonces nos podemos a nosotros mismos observar o evaluar en el sentido de, ok, la realización la vive el ego, la realización la vive el alma, la realización la vive el ser. Si esa reencarnación, si esa transmigración, si esa resurrección, si esa inmortalidad, ¿quién la vive y cómo la vive? ¿En qué plano? ¿En el plano inmaterial, insustancial? ¿En el plano terrenal, corporal? Porque en función de cómo tenga esos tipos de elementos integrados en mi marco conceptual, ¿de acuerdo? Pues también va a dar un sentido no solamente a mi vida, evidentemente va a generar un estilo de vida asociado a todo ello, sino que va a dar coherencia a mi propio proceso. Porque a veces, o yo por lo menos en mis sesiones, en mis consultas, en clases, cuando converso con la gente, pues a veces hay una coctelera, ¿no?, en todo ese mundo de las ideas, de las creencias, y a veces se sostienen creencias que cuando uno las observa y las quiere poner
no encajan. Entonces hay una contradicción, hay una incoherencia interna que si no se logra armonizar, difícilmente el proceso va a poder continuar. Necesitamos poner en orden, ¿de acuerdo? Nuestra casa interna, nuestro templo, ¿de acuerdo? Necesitamos, por consiguiente, el arte de vaciar, es decir, de sacar. No vaciar la mente en el sentido de no pensamiento, sino de vaciar aquellas ideas o aquellas creencias que chocan unas con otras. Necesito tomar decisiones en estas estructuras que a veces se encuentran en un lugar muy del subconsciente. Entonces, claro, si no hay alguien que me dirija en el proceso, pues ¿cómo voy a llegar a reflexionar ciertas cosas si para mí son desconocidas? ¿Ya? De ahí que cobra pues cierta importancia esa relación del guía, ¿no? Que cuando uno quiere subir a esa montaña, cuando hablamos al principio, pues claro, si ya hay alguien que subió, me va a poder acompañar porque me va a poder mostrar a qué ritmo, cómo voy a respirar, cómo va a ser el comportamiento en esta ascensión, en un lugar que yo desconozco, pero el otro lo conoce. Entonces esa relación maestro-discípulo empieza a cobrar un sentido porque si esa relación no existe, en estas estructuras de las que les estoy hablando, y les puedo asegurar que hay otras eh, que pudiéramos decir un poco más complejas, si yo no llego ahí a poner orden en todo eso, pues estoy ahí nadando con el resto de los pez koi, creyendo que estoy en otro lugar, pero en realidad no está ocurriendo. Es una creencia nada más. ¿Ya? Entonces, importante observar este tipo de cosas, cómo las tenemos integradas y qué claridad y por consiguiente honestidad tengo en relación a ellas. Cómo es mi vida en relación a este tipo de creencia que es la que habita en mi interior. Entonces es importante, insisto, en bueno, pues que cada uno de nosotros reflexionamos sobre estos elementos de los que hoy aquí les estoy contando. Entonces, no solamente necesitamos ordenar, no solamente necesitamos vaciar, ¿no? Ese tipo de creencias que a lo mejor pues nos damos cuenta de que pudieran ser válidas, pero no estoy preparado para vivirlas, o pudiera determinar que no son válidas para mí. Entonces necesito ordenar, necesito vaciar, necesito limpiar, ¿de acuerdo? Entonces procesos internos que requieren, como les digo, pues de un tiempo, de una energía, de una constancia como la que tiene el pez koi, de una determinación. Entonces, bueno, pues a través del grupo y sobre todo en lo que bueno, pues ofrezco ahí en la página web, van a poder ver diferentes maneras de hacer ese tipo de trabajos, que a lo mejor no son las únicas, evidentemente, pero sí, desde mí y desde mi propia experiencia, puedo asegurar que tienen o que generan un efecto real, ¿de acuerdo? En ese practicante o en ese alumno o alumna, ¿ya? Entonces, poder adentrarnos en ese mundo a veces del subconsciente, meditando, con hipnosis, leyendo, reflexionándole, dedicándole nuestra vida y nuestra energía a ello, para que realmente, bueno, pues podamos generar ese acto de navegarnos contra de la corriente, ¿no? Que esa inercia, ¿no? De la vida cotidiana, pues empuja y nos lleva, ¿de acuerdo? Y poder, bueno, pues profundizar y adentrarnos en esa experiencia de realización, vamos a decir, espiritual, ¿ya? Entonces ya tenemos a esos personajes y tenemos ciertas características que depende de cada uno de estos personajes, cómo las tenga integradas, pues el camino no solamente va a adquirir un sentido, sino que va a adquirir una forma, ¿de acuerdo? Y por consiguiente va a tener asociadas una serie de experiencias, ¿ya? Que van a ser un poquito diferentes si es uno u otro el que lo recorre y si es con un tipo de característica u otra, ¿ya? A veces es como que uno se relaja y dice, bueno, ¿para qué
le voy a poner más ganas, lo dejo para otra vida, ¿de acuerdo? Pero si no creo en la reencarnación, como le pasa, por ejemplo, a la cultura del Tao, pues no tengo otra vida, es esta donde la tengo que realizar, no tengo otra oportunidad, la vida no trae segundas oportunidades, no hay dos veces por los cuales pudiéramos decir pasamos por el mismo lugar o encontramos la misma situación. Es otro sistema de creencias donde niega que haya una segunda oportunidad. Entonces, este tipo de cosas no las tenemos bien incorporadas, o puede ser que nuestro camino se haga un poquito, vamos a decir, incluso disonante. ¿Ya? Bueno, dentro de este camino hay tres procesos importantes o tres procesos donde esos cambios que mostramos a través del caparazón de tortuga acontecen. Habrá encuentros donde pueda dar información más detallada de todo esto, pero al día de hoy poder entender que va a haber procesos de cambio vinculados al estado de conciencia, ¿ya? Y si la conciencia la vemos como algo luminoso, bueno, pues si esa luz, ¿no? Venimos a observarla desde nosotros, pues vemos que hay, bueno, pues ciertos campos o ciertas áreas con ciertos matices, que es lo que llamamos colores, ¿de acuerdo? Que utilizando esa imagen, pues vamos a poder entender que la conciencia va a estar sostenida en alguno de esos matices de esa luz pura. Por consiguiente, la experiencia de vida que se va a tener desde un filtro, vamos a decir, rojo, pues va a ser muy diferente a una experiencia de vida si estamos colocados y por consiguiente contemplamos la vida a través de un filtro verde o a través de un filtro lila. Es decir, que el estado de conciencia va a experimentar mutaciones, ¿ya? Se van a generar estados alterados de conciencia que no me sirve que ocurra un día y luego regrese a un estado ordinario de conciencia. El proceso del code el que habla es que tengo que sostener, si es que el propósito es avanzar, ese estado de conciencia. Y va a haber mutaciones, por consiguiente, en mi estado de conciencia. Eso es uno de los procesos, bueno, pues como más relevantes que va a ocurrir dentro de este camino, ¿ya? Pero no solamente va a cambiar o a mutar el estado de conciencia o el lugar donde la conciencia se ubica, sino que también va a ocurrir un cambio en la estructura, vamos a decir, mental. Es decir, bueno, la conciencia se va a experimentar en 8 lugares, vamos a decir, diferentes, con ciertos matices que generan ciertas eh, particularidades, ¿de acuerdo? Y la mente va a experimentar 5 cambios que por consiguiente van a generar, bueno, pues maneras de comprender, maneras de reflexionar, maneras de interactuar. Nuestra mente va a ser diferente, ¿de acuerdo? Vamos a adquirir o pudiéramos definir 5 tipos de mente, ¿de acuerdo? Teníamos 8 espacios, ¿no? Donde se va a desarrollar la conciencia. Y en otro lugar donde también va a ocurrir un proceso de transformación y de cambio, de alquimia, ¿de acuerdo? Va a ser en nuestra estructura energética. Y ahí vamos a contemplar pues 3 procesos importantes, ¿de acuerdo? De transformación, ¿ya? Bueno, estos números son, como les digo, los que yo en lo personal he experimentado. A lo mejor hay otras tradiciones que hablan de otra manera, que mencionan el proceso de otra manera. No vamos a entrar en dialéctica de quién o quién no tiene más o menos razón. Lo importante es qué va ocurriendo en cada uno de nosotros y, bueno, pues no solamente fue el camino que uno recorrió, sino que a la hora de marcar esos hitos y esas partes o fases
del camino, pues a mí me sirven para poder observar a un otro dónde se encuentra y por consiguiente darle esa dirección, esa conducción, un consejo, una opinión para facilitar ese proceso y por consiguiente agilizar ese proceso, ¿ya? Entonces, en esa estructura energética, ¿de acuerdo? Va a haber un proceso de sublimación, un proceso de alquimia, donde nuestra energía, bueno, pues va a experimentar unas transformaciones que pudiéramos decir que, bueno, pues desde unas estructuras, eh, voy a utilizar el término densas, ¿de acuerdo? Se va a ir transformando en unas estructuras eh, ligeras, livianas, que nos van a permitir ese flow, ¿no?, que experimenta la tortuga. Bueno, nos vamos a poder adentrar a la vida con confianza, con apertura, con seguridad, viendo y reconociendo las conexiones de esa unidad, ¿no?, que todos compartimos, sintiéndonos con un vínculo de pertenencia a la vida. Entonces se va a poder experimentar la energía, ¿no?, y vamos a poder, insisto, como hace la tortuga, dejarnos llevar por esa corriente, por ese flujo, ¿ya? El bello arte del Wu Wei, ¿no?, que, bueno, pues en esa tortuga, cuando se entrega a esa corriente marina, pues experimenta de forma natural. Y también el ser humano, pues una vez que ha realizado todo este proceso que veíamos a través de esta imagen del pez koi, una vez que llega a Riga y se entrega a ese flujo de regreso, ese transitar cobra otra relevancia, otra trascendencia, poniendo como una diferencia a ese otro pez koi que a lo mejor también se entrega a su naturaleza, que a lo mejor también se entrega a su flujo, a una expresión auténtica, pero auténtica dentro de esas estructuras que lo definen como pez koi, mientras que el otro que hizo todo el viaje y se convirtió en dragón y regresa, ha adquirido un yo soy, ha adquirido un estado de conciencia, ha adquirido unas cualidades energéticas, psíquicas, ha adquirido una naturaleza elevada que lo hace diferente a esa naturaleza burda. Entonces, en esos procesos que les comentaba, en esta estructura energética, vinculados a esto que a veces encontramos en el I Ching, pues hay un proceso donde nos salimos de esa estructura vulga, entramos en una estructura noble, un proceso donde nos salimos de esa estructura noble y entramos en un proceso eh, de sabiduría, ¿no?, el sabio. Y evidentemente pues hay otro proceso donde nos salimos del sabio y acontece, bueno, pues esa posibilidad del sempiterno del que hablamos, ¿ya? Entonces, procesos alquímicos que se realizan al interior de este camino, algunos de ellos los vivimos de forma inconsciente, y cuando algunos de ellos los queremos vivir de forma consciente, si nuestro mapa, nuestra brújula, pues no nos dan los indicadores para poder llegar a ese lugar, pues, insisto, nos quedamos ahí como peces koi, nadando, ¿no?, a veces teniendo una autoimagen que nos hace diferentes al resto de peces, que en realidad lo somos, ¿de acuerdo? Pero si vemos desde una mirada macro, pues observamos que seguimos nadando en las mismas aguas que el resto de peces koi. Entonces, como les decía al principio, el propósito del grupo es poder, bueno, pues ir dando más información en relación a todo esto, poder dar un contenido que pueda ir dando otro grado de explicación, otro grado de comprensión frente a todos estos elementos y sostenerlo, ¿no?, es decir, un marco teórico, pero sostenerlo con un marco práctico, con un marco experiencial,
que para mí pueda aportar un grado de seguridad en el sentido de que habrá cosas que a lo mejor se mencionen o se digan, pero que en este formato público, gratuito y con esta distancia, pues a lo mejor no pueda acompañar con ciertas prácticas o ciertas técnicas que evidentemente pues tendrán que ser entregadas en una relación más directa, más personalizada y, y bueno, pues evidentemente se darán para aquellos que gusten de ello y que confíen, en este caso, en mí como para poder guiar ese proceso, ¿de acuerdo? Entonces, confío en que les haya gustado esta imagen del pez koi, ¿no? Saliéndose de ese colectivo, de esa naturaleza instintiva, ¿de acuerdo? Ascendiendo a esa puerta del dragón y convirtiéndose en un dragón y pudiendo vivir en ese paraíso, vamos a decir, celestial, pero también permitiéndose la posibilidad de regresar y vivir en esta vida terrenal, desde ese concepto del sempiterno, ¿cierto? Poder experimentar la vida a través, ¿no? De esas, bueno, pues 8 cualidades de la conciencia, 8 reinos de la conciencia, poder identificar esos 5 cambios, esos 5 matices que adquiere nuestra mente, ¿ya? Que les puedo asegurar que es sorprendente cuando uno lo logra identificar y se relaciona con otros. Es maravilloso poder identificar, ¿no? Esa estructura mental, dónde y cómo está en cada uno de nosotros y poder vivir, ¿no? Esos cambios en esa energía, porque va a dar un grado de percepción interna, de autopercepción, realmente muy gozoso, muy satisfactorio, independientemente de la circunstancia o de la situación externa en la que estemos viviendo. Entonces, unos procesos, ¿no? Que en última instancia, cuando uno accede a textos taoístas, eh, bueno, pues hay algo, ¿no? De esos grandes genios que se le atribuyen a esos primeros pensadores del Tao, ¿ya? Que tienen en sus textos, en sus analogías, en sus metáforas, en sus historias, que es una diversión, un gozo, una alegría interna. Yo le llamo, cuando llegué aquí a Latinoamérica, me encantó ese concepto del curao, ¿no? Cuando uno se toma, porque vemos que en la cultura china, en prácticas de tai chi, bueno, pues hay como un maestro borracho, ¿no? Borracho para poder mostrar, ¿no? Ese vino del místico, para poder mostrar esa embriagadez espiritual, para poder mostrar ese éxtasis espiritual, ese grado aparente de locura frente al resto de peces koi, ¿no? Cuando uno llega y regresa de todo ese viaje, ¿no? Pues uno es ese loco frente a todos los aparentes cuerdos, ¿no? Entonces yo le llamo el místico curao, ¿no? Es una manera de vivirse a uno mismo y de vivir la vida con un grado de gozo, de satisfacción, que a veces inevitablemente necesitamos de una expresión artística para poder contar, para poder transmitir. De ahí que el Tao verdadero pues no se habla, no se dice de él, porque qué palabra pudiera utilizarse, qué conceptos pudieran utilizarse. Eh, entonces aparece, ¿no? Toda una posibilidad de expresión artística para poder mostrar en ese mundo de allá afuera cómo es ese mundo interno. Así que bueno, todo un proceso bien mágico, bien bonito, que iremos recorriendo con cariño y también con paciencia, pero igualmente con determinación en este tipo de encuentros. Así que confío que les gustará la historia del pez koi, que les gustará la historia de la tortuga, quedarnos con esos 8 estados de conciencia, quedarnos con esas 5 transformaciones de la mente y con esos, bueno, pues procesos de sublimación energética
que nos van a llevar a esa experiencia del místico cura. Les mando un abrazo, nos vemos otro día y gracias por estar ahí.